decirlo, ¿no? Entonces nos quedamos en las etapas, ahora sí, aquí ya vimos los antecedentes de la revolución, cómo se vino dando, cómo se fue gestando. Ahora sí vamos a ver, así como la independencia que tuvo etapas, vamos a ver estas etapas que es el maderismo, constitucionalismo y luego la lucha de facciones. Como les dije, esto va a ser una guerra de todos contra todos, ¿no? Se puede decir que la combinación de todos los factores económicos, sociales y políticos convergieron en una coyuntura histórica. Imagínense que ustedes ven esto en la guía, pues aquí ya hay dos palabras medio extrañas, ¿no? Estos factores que estamos viendo, económicos, sociales y políticos, ya vimos cuáles son. Económicos son de dinero, políticos son de quién va a gobernar y sociales es la gente, cómo está siendo gobernada, ¿no? Converger quiere decir que se van a combinar. Y una coyuntura es lo contrario de una disyunción. Acuérdense que una disyunción es que ustedes van así y el camino se parte en dos y tienen que elegir uno, tienen que elegir A o B. Esto es una disyunción. ¿Por qué? Porque se divide. Y una coyuntura es lo contrario, es cuando ustedes van, por ejemplo, por un camino, alguien más va por otro y se juntan en un solo camino. Una coyuntura es como una unión, es una unión entre dos cosas diferentes. Entonces, se van a unir, aunque suene muy muy extraño, es como que van a coincidir en una unión histórica. O sea, todo esto se va a combinar, es lo que me está diciendo, pero usan palabras muy elegantes acá, ¿no? El fraude electoral, ya vimos, el de 1910, perpetrado por don Porfirio entre junio y julio de 1910, tras el cual amplios sectores rurales, o sea, del campo y urbanos, trabajadores así de las empresas, acudieron al llamado que hizo Francisco Madero para desconocer mediante el Plan de San Luis al dictador. ¿Qué significa desconocer? Lo mismo que hemos visto siempre. Desconozco es, no te reconozco como mi presidente, así que para mí, como que para mí no cuentas, no valen. Y para defender a través de las armas el derecho al sufragio. El derecho, otra palabra medio elegante. El sufragio, para quien no lo sepa, seguramente ya lo saben, pero por si acaso, sufragio es el voto, es el ir a las urnas a votar. Eso se llama el sufragio. ¿Y qué decía Madero? Sufragio efectivo. O sea, que sea efectivo, que sea válido, que sea legal el sufragio, el ir a las urnas a votar, ¿no? Entonces, el plan de San Luis, acuérdense que es este plan en el que Francisco Ignacio Madero, acuérdense que es Ignacio, ¿eh? Francisco Ignacio Madero, a mí me enseñaron alguna vez que era Indalecio, me decían que era Indalecio, no me acuerdo qué otro nombre alguna vez le inventaron, mucho tiempo, a mí me lo dijeron varios, pero no, me lo dijeron varios maestros, pero es Ignacio. Si alguien les pregunta, ¿y por qué estás tan seguro que es Ignacio? Pues así decía, es que si no me equivoco, su fe de bautizo, creo que no lo mencionaba, o nada más viene la I, pero los papás de él pues eran devotos de San Francisco de Loyola, no, San Ignacio de Loyola y San Francisco de Asís. Entonces, es por eso, Francisco de Loyola, no, lo estoy confundiendo, San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola. Entonces, si alguien le dice que es Indalecio, no, no es Indalecio. Francisco Ignacio Madero, Plan de San Luis, es este plan que les mencioné ahorita que después de que lo encarcelaron, se me hace que eso va a venir aquí abajo, ahorita lo vamos a ver. Cuando lo encarcelan y se fuga, llama a este plan de San Luis, que es donde, aquí por eso dice el llamado hecho. Ese llamado hecho lo hace en el plan de San Luis, que es un documento donde le dice a la gente que el 20 de noviembre de 1910 se levanten armas y contra el gobierno de don Porfirio, que es un gobierno que ya es ilegal, porque la manera en la que se hizo presidente fue ilegal. Entonces, vamos a empezar con la etapa maderista que dura de 1910 a 1913. Previamente a la jornada electoral que ya vimos, de junio de 1910, Madero fue encarcelado en la prisión de San Luis. Tras fugarse de la cárcel, Madero redacta el Plan de San Luis, con el que ya vimos desconoce al dictador y da inicio a la revolución oficialmente. Es la primera vez que una revolución tiene fecha y hora, porque también fue una hora, si no me equivoco, fue a las 9 de la noche o 9 de la mañana, no me acuerdo. El plan de San Luis pugnaba
Pugnaba quiere decir que como que exigía. Eso es una pugna, que es como que te está exigiendo, te está ahí como que luchando para la anulación de las elecciones de ese año y la renuncia de don Porfirio al mando de la nación, mediante el lema que ahorita estábamos viendo, sufragio efectivo, o sea, que el voto sea legal. Eso significa sufragio efectivo, voto legal. Nada de que el gobierno lo controle, no. Voto efectivo, legal y no reelección. Este lema sostenía la defensa del voto popular y también ofrecía repartir las tierras a los campesinos que lo apoyaran. Aquí es donde va a entrar este Emiliano Zapata, que Zapata, como les dije, no era como tal un campesino, venía de familia de campesinos, que es donde viene esta palabra agrario. Esto es el asunto agrario. En mayo de 1911, lo que les decía ahorita, Porfirio Díaz firmó su renuncia a través del Tratado de Ciudad Juárez. Apunten eso también. Porfirio Díaz no se fue luchando, se fue por las buenas, firmó su renuncia como diciendo, miren, lo que ahorita les decía, ¿no? No quiero problema, no hagan un relajo, yo me voy. Fíjense que la revolución empieza a finales de noviembre, esto es en mayo, o sea que es 5 o 6 mesecitos es lo que dura esto, y don Porfirio dice, yo me voy, ¿eh? Él lo pacta con Madero, lo cual significa el triunfo maderista. Cuando Maderos, pues si el plan de San Luis es contra don Porfirio ya me está diciendo que se va por las buenas, pues ya gané, ¿no? Y se establece un gobierno provisional. Acuérdense que provisional quiere decir de mientras, un ratito, a cargo de Francisco León de la Barra, quien organizó elecciones extraordinarias, o sea, elecciones, porque ya habían sido las elecciones normales, pero hay que hacer unas extraordinarias que son unas especiales, pero mantuvo el combate contra campesinos zapatistas, hasta entonces aliados de Madero, quien logró por fin asumir la presidencia constitucional. Pero poco antes, Emiliano Zapata encabezó el que ahorita les dije, el Plan de Ayala. Plan de Ayala es este plan con el que le exige al presidente. Aquí dice, el lema es tierra y libertad, que exigía la restitución de tierras para los campesinos que se las quitaron tanto el gobierno de don Porfirio, pero lo hizo con las leyes de reforma. ¿Sí se acuerdan de esta ley Lerdo? Que les comenté que un gran sector de gente perjudicada no fueron nada más la iglesia, el clero, sino que fueron también las comunidades indígenas y estos campesinos que desde hace siglos tenían tierras, pero como no tenían papeles porque pues no eran necesarios, pues el gobierno dijo, ah, no tienen papeles, no están regularizadas, están amortizadas, las voy a desamortizar, me las voy a quedar, ¿no? Entonces son estas tierras, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Aquí no lo mencionan, porque se están yendo como que muy rápido, se están adelantando, pero así nada más rapidito para tener contexto. Madero, en mayo de 1911, es presidente, pero una vez que Madero llega a la presidencia, va a hacer lo mismo que todos los presidentes han hecho hasta la fecha. Va a poner a sus amigos, va a poner a sus aliados, va a poner a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus primos, va a poner a toda su familia a trabajar ahí en el gobierno. O sea, nepotismo siempre, ¿eh? No es de ahorita, eso ha pasado siempre. Y pues se va a olvidar de todas las cosas que prometió, como todo político de todos los partidos, ¿no? Por eso, Emiliano Zapata lo va a desconocer, porque Emiliano Zapata le dijo, oye, yo voy a luchar. Fíjense que todavía no mencionamos a Pancho Villa, ahorita vamos a llegar allá, porque acuérdense que eran Pascual Orozco, Pancho Villa y luego Zapata. Ellos se aliaron a Madero como diciéndole, vamos a luchar contigo para derrocar a don Porfirio, ¿no? Y Madero les prometió que si lo hacían, o sea, que a cambio de eso, pues él les iba a dar todas las demandas que ellos tuvieran. Y la demanda de Zapata era tierra y libertad. Como dice aquí, restitución de tierra, ¿no? Pero como Madero al llegar a la presidencia estuvo un año, 2 años, y en esos 2 años se le olvidó todo eso, Zapata lo va a desconocer. Por eso aquí dice, desconociendo a Madero, por considerar que éste incumplía su promesa agrarista, otra vez lo digo, han de decir que este señor, como repite, agrarista es lo mismo que campesino, ¿eh? Entonces, esta promesa agrarista empeñada en el plan de San Luis, pues obviamente pues Madero ya no le hizo caso, se olvidó. Entonces Zapata
Zapata sigue manteniendo sus intereses políticos mediante el Plan de Ayala. El Plan de Ayala es tierra y libertad. Aquí tenemos a esto, apúntenlo. ¿Qué hizo Madero? Plan de San Luis. ¿Qué es el Plan de San Luis? Con el que se llama a los mexicanos a la revolución. ¿Cuál es el Plan de Ayala de Zapata? Tierra y libertad. Nadie me lo está cumpliendo, ni don Porfirio, ni este señor, nadie me lo cumple. Y esta apenas lo vamos a ver. Todavía no llegamos ahí. Venustiano Carranza, él va a hacer el Plan de Guadalupe. Eso ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Los estadounidenses ponen a Madero, lo ayudan, se salen con la suya, ya se fue don Porfirio, que ya estaba siendo un problema para muchos ideales estadounidenses, porque Estados Unidos también está aquí embarrado, ¿eh? No lo dice aquí en el libro, pero Estados Unidos estuvo moviendo muchos hilos ahí, ¿no? Estados Unidos apoyó y fue el que puso a Madero como candidato allí a la presidencia, porque Madero no era pobre, ¿eh? Madero era una persona de mucho dinero. Él estudió en el extranjero, si no me equivoco, estudió en Estados Unidos y en Europa. Hablaba un inglés muy, 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 muy bueno y tenía muchas modas estadounidenses. Entonces, pues era un títere para los estadounidenses, porque dicen, mira, si lo ponemos va a ser lo que nosotros queramos, ¿no? Pero pues también les empezó a quedar mal a ellos, ¿no? Madero le empezó a quedar mal a todo el mundo. Fue una buena persona, tuvo buena intención, pero llegando al poder, pues se volvió loco, como le pasa a mucha gente. Se empezó a preocupar por otras cosas, desconoció, ignoró y se olvidó de todas las promesas que hizo. Entonces, tanto Estados Unidos como el mismo gobierno mexicano, a todos les empezaba a estorbar. Entonces, dice aquí, se conoce como la decena trágica, que esto ya va a ser, son 10 días, la decena trágica son 10 días, que aquí dice que es 9 y 22, pero si no me equivoco es el 11, es el 12 y el 22 de febrero de 1913. Ya estamos en el 13, Madero ya estuvo ahí 2 añitos en el poder, donde pues ya vimos que estuvo haciendo puro nepotismo, pura cosa que no debía, desconociendo a todos los demás. Entonces, va a haber facciones. ¿Qué significa facción? Como que partes del ejército que ya no están de acuerdo con él. Hay políticos que no están de acuerdo ya con Madero. Y aparte, Estados Unidos va a apoyar a otro, que aquí está, Victoriano Huerta. Victoriano Huerta también se lleva muy bien con los estadounidenses y Estados Unidos lo va a apoyar a él para que quite a Madero, pero como quieran no era necesario. Aquí la gente ya lo odiaba, ¿no? El mismo Zapata, muchos lo empezaron a desconocer, ¿no? Y se le conoce como decena trágica porque fueron 10 días de lucha. Fueron 10 días ahí en la Ciudad de México, ya lo deben conocer. Fueron 10 días ahí en la Ciudadela, donde estaban ahí atrincherados ellos, donde estaban ahí protegiéndose, porque fue una batalla campal, o sea, fue una guerra ahí en la ciudad y se le conoce como decena trágica a este derrocamiento y asesinato de Madero. Toda esta guerra fue para quitarlo a él del poder, ¿no? Porque ya estaba estorbando a mucha gente, ¿no? Inició como un cuartelazo de militares porfiristas mediante el Pacto de la Ciudadela. ¿Qué significa esta palabra cuartelazo? Cuartelazo es como, tiene muchos significados, pero aquí, en este contexto, es que unas personas, ustedes están en un cuartel es donde hay un grupo de soldados y un cuartelazo es cuando uno de ellos traiciona a los que están ahí y apoya a los que están afuera, ¿no? Entonces es un cuartelazo, como que alguien que está ahí, así se dice, va y le da el cuartelazo, o sea, va y le da como que, oye, la señal de mira, a tales horas estos aquí están solos, no tienen protección, pues órale, a esta hora vienes y atacas, ¿no? Eso es un cuartelazo, es como una traición. Es una manera sencilla de decirlo, ¿no? Mediante el Pacto de la Ciudadela en la Ciudad de México. Poco después, el que les dije ahorita, este va a ser el villano más villano de aquí de la Revolución, Victoriano Huerta y el embajador norteamericano Henry Lay Wilson se confabularon con Félix Díaz, que si no me equivoco era familiar de don Porfirio, Manuel Mondragón y otros militares porfiristas, a través del Pacto de la Embajada. Ya sé que son muchos pactos y muchas cosas. Ustedes nada más acuérdense que esto es la decena trágica. Ya la decena trágica fue esta guerra para quitar a Madero, lo traicionaron, pero lo traicionaron entre muchos. Hagan de cuenta que a muchos ya les estorbaban. Finalmente, Victoriano Huerta va a aprehender, o sea, va a capturar a Francisco y Madero y al que iba con él, José María Pino Suárez. Los obligó a declinar, o sea, a rendirse, a darle como que su título de presidente a Pedro Lascurain. Pedro Lascurain tiene el récord, nada más para que se les quede grabado. Pedro Lascurain tiene el récord de ser el presidente
que menos tiempo ha durado en el poder, ¿no? No lo mataron, no le pasó nada malo. O sea, al menos en ese día, no es que duró muy poquito por eso, pero es que fue un presidente provisional una vez que capturaron a Madero y lo que va a suceder es que van a hacer una sesión extraordinaria, otra, y Victoriano Huerta va a asumir el mando. Esto lo hacían mucho como para ahí disimular el golpe de Estado, como diciendo, no, vamos a poner un presidente provisional y ya luego hacemos una elección y alguien gana, pero aquí no hubo elección. Simplemente Victoriano Huerta asumió un gobierno golpista. ¿Qué significa golpista? Que da un golpe de Estado, que desconoce al gobierno y Lascurain duró nada más, si no me equivoco, fueron 45 minutos. Es el presidente con el periodo presidencial más corto. Lascurain, 45 minutos. ¿Por qué? Porque fue el que estuvo cuando capturan a Madero e inmediatamente, pues, Victoriano Huerta va a asumir el poder de manera golpista, pero ahí en medio, ahí estuvo Pedro Lascurain. Y luego vámonos aquí a la etapa constitucionalista. Esta se llama etapa maderista, esta que estamos viendo aquí. Todo gira, es desde que Madero asume la presidencia hasta la escena trágica, que son estos 10 días de 1900, de febrero de 1913, cuando lo traicionan por todas partes y lo acaban asesinando, ¿no? Por eso aquí dice, los ejecutó a traición. ¿Quién los ejecutó a traición? Pues fue por órdenes de Victoriano Huerta, que fue en el Palacio de Lecumberri, ¿no? Ahí que fue, le hizo la ley fuga, les dijo, miren, si pues váyanse y donde se fueron les disparó. Por eso dice a traición, por la espalda. Ya no está Madero y Victoriano Huerta acaba de asumir la presidencia, pero lo acaba de hacer de una manera a la brava, como ya lo han hecho, como lo hizo alguna vez también Santana, como lo hizo también don Porfirio, ¿no? En marzo de 1913, despuesito de la decena trágica que fue en febrero, Venustiano Carranza va a iniciar un levantamiento contra Victoriano Huerta. Aquí empieza a doler un poquito la cabeza, porque es como que, a ver, aquí ya vi muchos nombres. ¿Sí se acuerdan lo que les dije hace rato? Que la revolución era, vamos a quitar a don Porfirio, y una vez cuando lo quitaron, todos contra todos, bueno, esto es a lo que me referían. Todos se van a estar matando a todos. Cuando ustedes vean las imágenes de los personajes de la revolución, todos lucharon contra todos, ¿eh? Los ponen juntitos como si todos hubieran logrado algo juntos, no. Todos se dieron en la torre a todos. Ya vimos que fue Victoriano Huerta a Madero, y aquí va a ser Venustiano Carranza, un personaje que también es muy conocido. Él está en contra de este señor que fue el que traicionó y asesinó a Madero, porque lo considera, como acabo de decir, un traidor, un asesino y un usurpador. Usurpador es, tomaste la presidencia que no te tocaba, ¿no? No hubo elecciones, nomás la tomaste, ¿no? Otro plan, este sí apúntenlo, este sí es importante, el plan de Guadalupe. Esta materia por eso es un poquito a veces molesta porque hay un montón de planes. Aquí vi que el pacto de la embajada, el pacto de la ciudadela, pero este sí, plan de Guadalupe, nada más apunten, es el de Carranza para derrocar a Victoriano Huerta. Así de simple. Entonces, a través de este plan de Guadalupe, como líder de este movimiento que se les decía constitucionalistas, de hecho así se le llamaba su ejército, es el ejército constitucionalista, le acabaron diciendo ejército carrancista por él. Entonces tenemos maderistas, huertistas, villistas, zapatistas y tenemos ahora carrancistas, ¿no? Un caos completo. Entonces, ¿qué quería hacer a través del plan de Guadalupe Venustiano Carranza? Primero, quitar a Victoriano Huerta, por eso dice aquí, combatir la usurpación del poder y también convocar a un ejército constitucionalista. Hubo ahorita algo que no mencioné. Huerta asumió el gobierno golpista y disolvió el Congreso. Esto ahorita no lo mencioné, es muy importante. ¿Qué es disolver el Congreso? Lo mismo que hizo Iturbide también cuando lo nombraron emperador. ¿Qué es disolver el Congreso? El Congreso es un contrapeso. El Congreso es la Cámara de Diputados y Senadores que legislan la Constitución y las leyes. Si un presidente disuelve el Congreso, ya no tiene quien le diga qué hacer y qué no. Entonces, cuando Victoriano Huerta asume este gobierno con un golpe de Estado y disuelve el Congreso, hagan de cuenta que ya no hay constitución. Ya no hay constitución porque el Congreso es constituyente. El Congreso es el que hace guardar la Constitución. Entonces, pues no hay quien la haga guardar. La Constitución se convierte en un libro que no sirve para nada. Entonces, Carranza
va a ser un ejército constitucionalista porque él dice que hay que regresar a la constitución, hay que volver a ser una república, ¿no? Porque por lo pronto es una dictadura otra vez, ¿no? Las fuerzas revolucionarias, ahora de este Venustiano Carranza, sí van a derrocar a Victoriano Huerta mediante el tratado o otro tratado de Teoloyucan. Tratado de Teoloyucan un añito después, en 1914. Y esto le concede a Venustiano Carranza el poder ejecutivo. Pero ahora, Pancho Villa, no lo había mencionado ahorita, pero acuérdense que Pancho Villa, pues originalmente era era un criminal originalmente, pero pues fue un criminal que se sumó a las filas de la revolución. Pancho Villa, hagan de cuenta que era como el Chapo Guzmán de su época. Yo no estoy glorificando a ningún criminal, pero los criminales tienen una cosa que las revoluciones es muy útil, que es una red de contrabando. Francisco Villa, Pancho Villa tenía redes de contrabando incluso con Estados Unidos. Y esto es muy importante para una revolución porque Pancho Villa podía conseguir armas y municiones en una época en la que aquí en este país no se producían armas ni municiones, ¿no? Entonces, es una figura exactamente, Alicia, armas y municiones, ¿no? Esta red de contrabando le fue muy útil a la revolución. Entonces, por eso es un personaje importante, haya hecho lo que haya hecho para la revolución, es un personaje importante. No le había mencionado hasta ahorita, pero pues Pancho Villa peleó con Madero, también lo acaba desconociendo, y aquí él va a romper también con Venustiano Carranza. Por eso les dije, todos se pelean con todos y se desata una lucha de facciones. ¿Qué significa facciones? Son como las partes, son como los equipos, por así decirlo, ¿no? Por su parte, Estados Unidos había desembarcado en Veracruz para otra vez intervenir en la situación que dijo, estos están peleando otra vez entre ellos, deja voy a ver qué consigo, ¿no? Con la intención de reconciliar a Carranza con Villa y también con Zapata, porque estos tres estaban peleados, se organizó a finales de 1914. Fíjense, ¿se acuerdan de este año? ¿Se acuerdan lo que pasó en este año? Estaba empezando la Primera Guerra Mundial allá en Europa. Y a principios de 1915 se organiza la Convención Tripartita de Aguascalientes. Tripartita porque es Carranza, Villa y Zapata, que nombró a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional, pero desde Veracruz, Venustiano Carranza desconoció estos acuerdos, se sostuvo como jefe de la nación y promulgó unas leyes que vamos a ver aquí, que es la ley del 6 de enero para iniciar el reparto agrario, lo que tanto quería Zapata, ¿no? El decreto de abolición del sistema de raya, porque todavía existía, y la ley del municipio libre, un poquito lo que era el federalismo, pero ya con este nombre. Hacia 1916, mientras Pancho Villa invadía Columbus, porque Pancho Villa va a invadir, es el único momento en la historia de la humanidad que alguien invadió Estados Unidos, ¿eh? Fue una cosa muy pequeñita, pero como quiera, ahí está para la estadística, ¿no? Pancho Villa invadía Columbus, Nuevo México. Venustiano Carranza convocaba a un congreso constituyente en Querétaro y iban a surgir dos tendencias opuestas en el camino hacia la revolución, ya el final de la revolución. Y aquí vámonos rapidito a esto que dice el Congreso. Esto me lo estoy brincando, pero es una pregunta que ahorita vamos a hacer. Dice Congreso Constituyente y la Constitución de 1917. Como ya acabamos de ver, ya instalado en su gobierno en Querétaro y con el propósito de sostener su apego a la ley y al orden constitucional, Carranza va a convocar a un Congreso Constituyente que se va a reunir en diciembre de 1916 y va a tener dos tendencias contrapuestas. Era lo que decía aquí arriba, ¿no? Que decía dos tendencias opuestas y encontradas son las que se van a topar aquí y son estas dos. Que han de estar pensando, esto ya lo vimos, no, señor, esto ya lo vimos en la guerra de reforma, pues está pasando aquí otra vez, ¿no? Está sucediendo algo muy parecido, pero ¿saben qué? Déjenme les mando, vamos a hacer una pausita, miren, son las 9:25. Vamos a hacer una pausa. Ahorita les voy a mandar el último enlace. Este,
Vamos a ver ahorita esto que está aquí a detalle, ¿no? Vamos a hacer rapidito esta pregunta que está arriba que dice, el plan de Guadalupe, acuérdense cuál era, ¿eh? Acuérdense que el plan de Guadalupe, una persona desconocía a otra. La convención tripartita, la acabamos de ver también. La ley del 6 de enero, el que acabamos de verla, de hecho, aquí. Y el Congreso Constituyente son referencias, se corresponden y dice que es el plan de Ayala, a la etapa constitucionalista de la Revolución, a las causas que originaron la huelga del Río Blanco o al gobierno golpista de Victoriano Huerta, ¿no? Aquí abajo está la explicación, pero fíjense, en el examen hacen muchas preguntas así. Nos ponen en contexto, fíjense cómo parece, ellos ya asumen que esto ya lo entendimos a la perfección, que ya lo conocemos. Acabamos de ver que es el plan de Guadalupe, entre quienes fue la convención tripartita y qué es esto de de la ley del 6 de enero y el Congreso Constituyente. Si ustedes llegan a ver esto, nada más quédense con esto que ven aquí. Congreso Constituyente, ¿qué quiere? Quiere constitución, porque propósitos sagraristas del plan de Ayala no tienen nada que ver con estos, al menos no con los últimos dos. La huelga de Río Blanco, eso ya fue en el Porfiriato, eso ya fue cuando apenas la revolución iba a empezar. Y el gobierno golpista de Victoriano Huerta no tiene nada. Bueno, el plan de Guadalupe sí tiene que ver porque es con el que Carranza lo va a desconocer, pero pues ya la convención tripartita y esta ley del 6 de enero no tiene nada que ver con él. Entonces, aquí es la etapa constitucionalista de la revolución. Aquí está. Por un momento dije, ay, me equivoqué, no, si era el inciso B. Está la explicación muy larga, pero rapidito dice que aquí fue donde se prolongó esta etapa constitucionalista que da inicio tras el asesinato de Madero, razón por la que Venustiano Carranza proclama el Plan de Guadalupe, porque sí tomó un tiempo, ¿eh? Acuérdense que la decisión trágica fue en 1913. Don Venustiano le declara como que este plan de Guadalupe contra Victoriano Huerta al año siguiente, y esto ya es entre el 15 y el 16, y la constitución va a ser hasta el 17. O sea, sí va a tomar mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo mundo se está peleando con todos, ¿no? Dice aquí, sin ceder el poder, Venustiano Carranza inició acciones legislativas contra la promulgación de la ley ¿cómo la promulgación de la ley del 6 de enero? Convoca al Congreso Constituyente que proponía fortalecer el Poder Ejecutivo y mantener vigente la Constitución del 57. Van a tener que hacer otra al final, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a empezar a ver esto, porque no lo quería dejar a medias. Ahorita vamos a empezar a verlo a detalle. Ahorita, en unos minutos, les mando la liga ya de la última hora o de los últimos, de la última media hora, 40 minutos. Pero antes de irnos, no sé si alguien de ustedes tenga alguna duda, alguna pregunta, que de repente digan, oiga, señor, va muy rápido, de repente se adelanta y ya no entendí por qué pasó esto, por qué pasó aquello. Ahorita hagan las preguntas. Entonces, ahorita, en unos minutos regresamos y continuamos aquí, porque nada más vimos una introducción, pero ahorita vamos a ver a fondo qué es este Congreso Constituyente y por qué no regresamos a la Constitución del 57 y tuvimos que hacer una nueva. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita, en unos minutos, les mando el enlace de la siguiente hora.